Buenas, mi nombre es Emily, interna del Hospital de Turrialba. Yo les voy a hablar sobre el tema de la bronquiolitis. El tema de la bronquiolitis es sumamente importante. Acá tenemos que conocer muy bien la clínica, cómo podemos hacer un buen diagnóstico y además del manejo. Les voy a hablar sobre la definición, la etiología, la epidemiología, los factores de riesgo, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, además de los signos de alarma, diagnóstico y tratamiento. ¿Cómo se define la bronquiolitis? La bronquiolitis es un síndrome clínico de dificultad respiratoria que ocurre en niños menores de 2 años de edad, que va a estar caracterizado por síntomas de las vías respiratorias altas, seguido por una infección de las vías respiratorias bajas y va a estar expresado clínicamente por una obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, va a ser un primer episodio de sibilancias en un menor de 2 años, ¿verdad? De etiología viral, no causa inmunidad permanente, por lo que un mismo paciente puede presentar bronquiolitis a repetición y puede coinfectarse con otros patógenos. El síndrome clásico se va a definir, entonces, básicamente por un primer episodio de sibilancias en niños menores de 2 años, que va a estar precedido de 2 a 3 días por enfermedad de la vía respiratoria superior, que se va a resolver en la mayoría de los casos en 5 a 7 días, aunque en los más severos puede prolongarse de 2 a 3 semanas. Dice que luego de este periodo, y la forma habitual es que, digamos, que la fiebre desaparezca, ¿verdad? Entonces, en ese momento es donde va a aparecer síntomas de la vía aérea inferior. Entonces, en la imagen podemos observar un bronquiolo sano, donde hay un buen paso del flujo de aire, y un bronquiolo inflamado, ¿verdad? Que ya va a haber dificultad en el flujo del aire. La etiología, básicamente, o el más común, va a ser el virus respiratorio sincicial, que se presenta de un 50 a un 80%, además seguido del rinovirus. Tenemos el de la influencia, el parainfluencia 1, 2 y 3, el metaneumovirus, el coronavirus. Tenemos el adenovirus, bocavirus humano y además tenemos el enterovirus. Se dice que las infecciones de las vías respiratorias bajas, que va a estar dado por el virus respiratorio sincicial, va a ser más que todo en niños pequeños. Y las infecciones por el rinovirus son en niños un poco más grandes, como aproximadamente como a los 12 meses. La epidemiología, la mayor incidencia va a ser entre los 3 y 6 meses. Como dije anteriormente, el virus respiratorio no genera inmunidad prolongada, por lo que pueden haber reinfecciones. Se dice que el parainfluencia, ¿verdad? Va a haber brotes, más que todo en la época lluviosa. El adenovirus va a presentarse durante todo el año. Además, vamos a tener manifestaciones clínicas pulmonares y extrapulmonares, como la diarrea. Y además el virus de la influenza, que va a afectar como en el segundo semestre del año. Entonces, la bronquiolitis puede aparecer a lo largo de todo el año, con un aumento en el invierno. Es la enfermedad del tracto respiratorio inferior más frecuente en los niños en los primeros años de vida, ¿verdad? Presenta una mayor incidencia, como lo dije anteriormente, entre los 3 y 6 meses de edad. La mayoría de los casos son leves y son manejados de una forma ambulatoria. Es la primera causa de internamiento en lactantes menores de 1 año. La lactancia materna dice que es como un factor de protección. La bronquiolitis es una enfermedad estacional con una máxima incidencia en invierno. En Costa Rica, el
pico de infecciones respiratorias es en septiembre. Los niños menores de 6 meses son los que más ameritan hospitalizaciones. El hacinamiento, ¿verdad? Es un factor de riesgo para el bebé. Factores de riesgo, tenemos que sea menor de 12 semanas, que sea un varón. Se dice que sea más que todo en varones. Un artículo lo que decía era porque presentaban la vía aérea más pequeña que una niña, una exposición al tabaco, que el niño vaya a guarderías, que el niño presente desnutrición, además de que haya tenido un embarazo, que la mamá haya tenido un embarazo gemelar, que haya hacinamiento, que haya nacido prematuro o que viva en zonas muy elevadas. Bueno, como lo dije anteriormente, ¿verdad? Se da más que todo en niños menores de 12 semanas. También factores de riesgo, por ejemplo, como patologías crónicas como cardiopatía congénita, una enfermedad pulmonar crónica, además de una displasia broncopulmonar, síndrome de Down, presencia de hermanitos que van a la escuela, también que el bebé haya presentado bajo peso al nacer o retardo en el crecimiento intrauterino. La vía de transmisión se dice que varía de acuerdo al agente etiológico. Se dice que el virus respiratorio sincicial, el parainfluencia, el rinovirus, el metanimovirus se transmiten por contacto, ya sea directo de persona a persona o indirecto, por ejemplo, como objetos contaminados. El adenovirus y el adenovirus, el de la influenza, se transmiten por vía respiratoria, por tos, por estornudo. Acá es muy importante siempre darle al familiar, ¿verdad? Una buena educación, ¿verdad? Cómo cubrirse cuando tose, cuando estornuda, dar siempre el ejemplo, ¿verdad? Nosotros como médicos, el lavado de manos y darle una buena educación tanto al niño como a los familiares. La fisiopatología se dice que posterior al contagio con el virus, dice que este se va a replicar en el epitelio nasal. Al finalizar el periodo de incubación se comienza a manifestar los síntomas respiratorios superiores. Se dice que se da la aspiración de las células epiteliales necróticas de la nasofaringe, ¿verdad? Transportando el virus a la vía respiratoria inferior. Entonces, dice que va a estar ocasionando una infección de 1 a los 3 días, ¿verdad? Que dado nuevamente un episodio como inmune exagerado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Básicamente se dice que el virus ataca directamente el epitelio del bronco, ¿verdad? Lo que me va a causar es edema, inflamación, donde las células se van a desprender, va a haber un aumento de moco. Entonces, edema más células epiteliales desprendidas, más moco me va a llevar a una obstrucción de las vías aéreas pequeñas. La clínica primero lo que vamos a, bueno, el bebé lo que va a presentar o el niño son signos de una infección respiratoria alta, por ejemplo, como rinorrea clara, congestión, fiebre, tos, que va a estar seguido por signos de infección respiratoria baja, como tos persistente, taquipnea, aumento del trabajo respiratorio, aleteo nasal, tiraje suprasternal, los músculos abdominales, retracción subcostal e intercostal, y además vamos a escuchar crépitos o sibilancias. Entonces, después de un periodo de incubación de 4 a 6 días, vamos a presentar los síntomas de la vía respiratoria alta. La mayoría de los lactantes tienen una forma clínica leve que se resuelve entre los 10, 14 días, ¿verdad? Y este se puede manejar en casa. La tos generalmente se resuelve dentro de las 3 semanas. Inicialmente, ¿verdad? Se va a presentar síntomas de infección de la vía respiratoria superior,
por 1 a 3 días como lo mencioné, con rinorrea, congestión, coriza, conjuntivitis, tos, y al día 2 y 3 van a comenzar las manifestaciones de la vía respiratoria inferior, con un pico entre los 3 y 5 días de la enfermedad. La fiebre, se dice que aproximadamente la fiebre se habla de menos de 38.3. Acá en estas imágenes lo que podemos ver son las retracciones subcostales, las intercostales y el tiraje. Tenemos que conocer también además los signos de alarma, ¿verdad? Como las apneas, las crisis de cianosis, el quejido, la respiración irregular, la alteración de la conciencia, acidosis respiratoria, fiebre elevada, datos de deshidratación. El diagnóstico va a ser clínico. Nosotros como médicos tenemos que hacer una buena historia clínica, anotar todos los antecedentes personales patológicos, no patológicos, los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes perinatales, los antecedentes sociales. Nosotros que estamos en el hospital de Turrialba, el antecedente social es muy importante porque la mayoría de los partos son extrahospitalarios. Entonces, las mamás nos hablan de que bebé nació en el patio, que nació en el baño, de que el cordón lo cortaron con un palo, con tijeras, y que llegan como hasta los días porque no tienen vacunas. Ya cuando los ven enfermitos, es cuando los llevan al hospital. Examen físico, ¿verdad? Tomar en cuenta los signos vitales, los datos de dificultad respiratoria para poder evaluar a un niño, ¿verdad? Le quitamos la ropita para nosotros poder ver los signos de dificultad respiratoria. Además, vamos a hacer el hemograma, la PCR, reactantes de fase aguda, BES, gases arteriales, aspirado de secreciones nasofaringes, pero esto es más que todo para los niños que van a estar internados. El diagnóstico es básicamente clínico. El aspirado de las secreciones nasales, se dice que el tratamiento básicamente no me va a cambiar en nada, lo que sí es como su interés a nivel epidemiológico. También podemos realizar una radiografía de tórax. Los exámenes que mencioné anteriormente no se hacen de rutina, la radiografía de tórax tampoco. Se dice que uno lo puede realizar si tiene dudas diagnósticas, si uno ve que es una bronquitis grave, si necesita el ingreso a cuidados intensivos. Entonces, la radiografía de tórax, lo típico que yo voy a ver va a ser a presentar con o sin hiperinsuflación. Por ejemplo, horizontalización costal, visualización de más de 9 espacios intercostales, un aumento, ¿verdad?, de los espacios intercostales, un aplanamiento del diafragma. Podemos también observar infiltrados peribronquiales con o sin atelectaxias, como podemos ver en imagen, donde podemos ver la horizontalización de las costillas, el aumento del espacio, de los espacios intercostales. Esa es una radiografía de una niña de 1 año y 3 meses, indígena Cabecar, con un adecuado control prenatal, ¿verdad? Y la mamá niega otros internamientos. La mamá refiere que el 21 de octubre la niña comenzó con síntomas respiratorios, la cual la trajeron en ambulancia hasta el 23 de octubre, donde el médico, ¿verdad?, que venía con ella indicaba que venía saturando un 50% aire ambiente. Cuando ya le colocaron la nasocánula, estaba saturando un 80%. Entonces ahí lo que podemos ver es una horizontalización de los arcos costales y infiltración, ¿verdad?, intersticial bilateral. Bueno, y al final a la niña lo que le colocaron fue un CAF.
El tratamiento, si un niño tiene un buen estado general, si tolera la vía oral, la lactancia materna, si no tiene datos de dificultad respiratoria, si está saturando más de más de 92, si vive cerca, si la familia es adecuada, entonces lo vamos a mandar a la casita con recomendaciones y con educación tanto a la mamá o el papá, el que esté con él, verá sobre los signos de alarma. Si el bebé va a tener dificultad respiratoria de leve a moderada, va a tener taquipnea, si está saturando menor de 92 y tiene taquicardia, entonces hay que observarlo de 6 a 8 horas. Hay que ir valorando la evolución, hay que hidratar al paciente si lo requiere, vamos a administrar oxígeno suplementario, vamos a colocar suero fisiológico en las fosas nasales o aspirado con pera. Tenemos que tratar, ¿verdad? Otros síntomas, si el bebé tiene fiebre, vamos a manejar, tratar de mantener una saturación de oxígeno mayor de 92 y considerar la prueba terapéutica con salbutamol en mayores de 6 meses, si no mejoran con oxigenoterapia. Si el paciente, si no sigue con mejoría clínica, entonces lo podemos hospitalizar. Los criterios para la hospitalización van a ser los niños que tengan episodios de apnea, dificultad de alimentación, dificultad de la respiración, que esté saturando menor de 92, de que presenten cianosis, dependiendo, ¿verdad?, los factores de riesgo que les mencioné anteriormente. Y si, digamos, si no estamos, si tenemos duda del diagnóstico. Entonces, el manejo intrahospitalario, ¿verdad? Principalmente vamos a tener los cuidados de enfermería, que ellas nos ayudan un montón. Vamos a tener la hidratación vía oral al 100% o intravenosa con restricción de un 70 a 80% de requerimientos. Vamos a administrar oxígeno suplementario. Igual, hay que tratar de mantener la saturación mayor de 92. Además, vamos a dar medidas de antirreflujo, radiografía de tórax y considerar igual la prueba terapéutica con salbutamol en mayores de 6 meses. Si el niño sigue con dificultad respiratoria, si sigue con mal estado general, si está deshidratado, si tiene letargia, irritabilidad, igual si sigue saturando menor de 90 y tiene taquicardia, entonces lo vamos a reanimar y vamos a tratar de estabilizarlo. Con una vía oral, hidratación intravenosa, igual con restricción de un 70-80% de los requerimientos, para igual dar oxígeno, un acceso venoso, hacer hemograma, radiografía de tórax. Si no mejora, entonces ya le vamos a iniciar con cánula de alto flujo o con otras medidas. Los criterios de egreso, entonces, va a depender de la frecuencia respiratoria para la edad. Se dice que aquí no es recomendable, ¿verdad? No son de rutina hacer los gases arteriales, pero tomar la saturación con un oxímetro, eso sí nos ayuda bastante, ¿verdad? También la tolerancia a la vía oral y que el niño esté saturando mayor de 92%. El tratamiento, básicamente lo tomé del protocolo del Servicio de Emergencias del Hospital Nacional de Niños, donde es sumamente importante, donde me habla de los factores de riesgo, los criterios para yo poder hospitalizar, los criterios para yo poderle darle salida al bebé. Hay que tener en cuenta, ¿verdad? Hay que conocer bien los síntomas y los signos de un bebé con bronquiolitis y tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico es clínico, que el hemograma, que la radiografía de tórax, que gases, que el PCR, ¿ves? No son de rutina, se hacen más que todo, digamos, en pacientes que ya están hospitalizados. La bibliografía y eso sería. Muchas gracias.